Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ceci, ¿cómo va? Hola Mariano, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este programa especial a 40 años de la Guerra de Malvinas. Vamos a vivir un programa que realizamos con todo el equipo periodístico de los canales Somos. Malvinas, Relatos de Guerra. Es una serie de testimonios, historias y vivencias a 40 años del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. Vamos a escuchar a excombatientes y enfermeras que cuentan su experiencia y su valor para enfrentarse a distintas situaciones difíciles y totalmente inesperadas. Hombres y mujeres que se encontraron con la crudeza de esta guerra sin sentido. Algunos cuando eran muy jóvenes y no tenían experiencia. ¿Y qué pasó 40 años después con sus vidas? Vamos a conocerlos en primera persona a los protagonistas de estas historias. Hace 40 años yo estaba en el Hospital Aeronáutico Central. Me desempeñaba como enfermera jefe de terapia intensiva, unidad coronaria, trasplante renal y quemado. I was a professional soldier and I had been in the army nearly 10 years. So in that time I had been serving in different countries, in different roles, ceremonial, in Germany with tanks, and in Africa. So I had quite broad experience as a junior officer. Hace 40 años estaba trabajando en el Hospital Militar Central. Ahí vino un aviso de que necesitaban instrumentadoras quirúrgicas y junto a 5 compañeras más nos ofrecimos para ir como voluntarias al Hospital Militar de Puerto Argentino. My name is Sue Warner, and in 1982 I was a very junior nurse on board the hospital ship Uganda, and I had the honour to work on something called a dependency unit, which was right down in the hull of the ship, and look after our wounded, sick and injured. Hace 40 años estaba en el Regimiento 6, en la ciudad de Mercedes, Regimiento de Infantería, con la clase 63 recién incorporada y con la clase 62, de la cual soy parte, a punto de salir del servicio militar obligatorio. Lili era enfermera en el Hospital Aeronáutico. No tenía ninguna información sobre Malvinas y, como muchísimos argentinos, pensó que íbamos a ganar la guerra. Le tocó vivir los bombardeos arriba del Hércules y se terminó transformando en un sostén muy importante para los soldados argentinos. Es imposible estar preparado para la guerra porque nunca habíamos tenido una guerra en nuestra época, por lo tanto no sabíamos exactamente a lo que nos enfrentábamos. Cuando recibí la noticia, la verdad me pareció increíble porque no tenía ni idea de que estábamos por ocupar las Islas Malvinas. Me avisó mi papá cuando me despertó a la mañana y fui corriendo al hospital y era toda una efervescencia total el hospital. En realidad nadie sabía hasta ese momento. Miedo hasta ese momento evidentemente no podía tener porque hasta ese momento en realidad había sido ocupada las Malvinas, pero no había guerra. Por lo tanto sentí entusiasmo. Cuando empezó la guerra, un primer grupo de enfermeras militares fue en abril, que fueron las que organizaron y armaron el Hospital Rubicable. A mí me tocó ir en mayo y ya había heridos, pero al principio todavía era poco y todavía pensábamos que podíamos ganar. En realidad, hasta que yo me fui a fin de mayo de Comodoro Rivadavia, pensábamos que ganábamos. Lo más terrible que pasé fue el vuelo de la madrugada del 20 de mayo, cuando fuimos a la pista, nos subimos al Hércules, nos acostamos arriba de los containers, como hacíamos siempre, porque no había lugar en el Hércules. Nos dijeron, bajen rápido, hay alerta roja, tienen que ir al refugio. Fuimos corriendo al refugio, por supuesto yo era la única mujer, y después, cuando salimos del refugio, estaba la disyuntiva si íbamos o no a hacer el vuelo.
Finalmente decidieron que sí, porque necesitamos sí o sí evacuar pacientes. Llegamos a Puerto Argentino y después que comenzamos a evacuar pacientes, aproximadamente llegamos a evacuar 30, otra vez alerta roja de bombardeo, así que tuvimos que levantar vuelo inmediatamente con el Hércules. El Hércules carretea todo el tiempo en la pista, así que rápidamente levanta la panza y despega. Y bueno, tuvimos a la vuelta otra vez alerta roja por 3 Sea Harrier que nos estaban persiguiendo. Así que tuvimos que cambiar el itinerario, ir hacia el sur en vez de hacia Comodoro y entrar a través de Chile. Así que el vuelo se alargó muchísimo y realmente en todas las alertas uno entiende lo que es la guerra. En esos momentos temí por mi vida porque nos estaban persiguiendo. Al ser la única mujer, en general, de lo que más primaba era la parte emocional. Todo el mundo me veía parecida a alguien, todo el mundo trataba de hablar para comentarme lo que le había pasado, cómo estaba, quién era su novia, quién era su hermana, cómo estaba su mamá, que le mandara una cartita a su mamá. Por ese lado iba. La forma en que impactó fundamentalmente es aprender lo infinito de la vida y que hay que vivirla día a día, que no podemos dejar para mañana nada porque mañana puede no estar. Fue un momento de clic para mi vida. A partir de ahí mi vida cambió en el sentido de que realmente empecé a darme cuenta de las cosas que realmente tienen que ser importantes y que todo está en saber apreciar ese día y ese momento y no preocuparse por cosas que realmente no son tan importantes. Las guerras no son útiles, no benefician a nadie. En realidad, todo se debería arreglar por otros medios. Y la tierra es tierra, lo importante es el ser humano. James Pollock era un soldado profesional británico en 1982, muy joven, cuando llegó a las Islas Malvinas. Tenía más de 10 años de experiencia. La guerra para él fue un horror, pero hoy, a 40 años, agradece la posibilidad de visitar por primera vez Argentina y reencontrarse con veteranos de guerra de nuestro país. They were terrible days, but there was sadness and death. There was also excitement, the comradeship of friends, and an experience that I don't think anyone who was down there will ever forget. My name is Colonel James Pollock. During the war in the South Atlantic, I was serving with an infantry unit, the 2nd Battalion of the Scots Guards, in an infantry company where I was second in command. As a professional soldier, although one understands that war has many horrors, it is also what one trains for, studies, and prepares for, both psychologically and technically. So the opportunity of fighting seemed quite a good opportunity, although one was aware that war has terrors as well. I don't think there was ever, even during the war, there was no great animosity. We did not hate.
We felt our task was necessary and we applied ourselves to it, but we did not hate Argentine soldiers, and particularly when we saw them after battles, we had great sympathy for their condition. Here has been the first opportunity to actually talk with them and exchange memories and develop reconciliation. I, of course, was very lucky. Wasn't killed, obviously, but I wasn't hurt, and I didn't suffer psychological traumas, which many people did. So I was lucky, and I'm grateful that I had that luck. So with me as a professional soldier, I got on with my career, and it was very good to have experienced what it's really like to be quite frightened, to have to make decisions. So I know I was lucky, but I'm glad that I had that experience. When you're fighting, behave. Do as you would be done by, because if the war becomes bitter and unnecessary suffering is caused, then the wounds will take a long time, if ever, to heal. Silvia trabajaba en el hospital militar como instrumentadora quirúrgica. Con 5 compañeras decidieron ofrecerse ir a la guerra como voluntarias. ¿Cómo fue el recibimiento de los jefes militares? ¿Qué rol cumplieron durante la guerra? En su testimonio, Silvia nos cuenta cómo fue su experiencia en el buque. Aún hoy a 40 años uno no se olvida más de a quien juró. Nosotros éramos muy chicas, un poco inconscientes. La adrenalina de haber llegado a un barco tan grande donde nunca habíamos trabajado ni navegado. Para nosotras era todo nuevo y eso hacía que seamos inconscientes de lo que estábamos viviendo. Yo tenía 23 años y el resto de las chicas tenían 25, 26 y la más grande tenía 33. En mi caso, yo vengo de familia militar, perteneciendo a la sanidad y teniendo compañeros médicos que estaban allá ya en Puerto Argentino curando a nuestros soldados. Aparte vengo de un colegio muy conservador, muy marcado el respetar todo lo que eran los signos patrios, con muchos valores, muy arraigado nuestro patriotismo también. Y todas tomamos la decisión por la misma causa, ir a Malvinas. Cuando nos embarcamos, después de pasar todo un día de incertidumbre, de idas y venidas, de improvisaciones propias de la guerra, llegamos al Irizar, que era el buque que nos iba a trasladar a Puerto Argentino. Nosotros cuando llegamos a Puerto Argentino, a la media hora ya sufrimos nuestro primer bombardeo y nosotras lo miramos como algo, una película de fuegos artificiales. Hay que pensar en 1982, los hombres de las Fuerzas Armadas se resistían un poco al ingreso de la mujer, ver chicas tan jóvenes, muy flaquitas, pensaron que no íbamos a poder cumplir con las exigencias de una guerra. Y entonces nos recibieron un poco, no te diría agresivamente, sino altaneramente, esa es la palabra. Igual pasados los días y empezando a trabajar juntos, todas esas asperezas del principio se fueron limando y armamos un gran equipo. Nosotros trabajamos, aparte de hacer de instrumentadoras, o sea, nuestra función, que era ayudar en la cirugía, trabajamos de enfermera, de camillero, de psicóloga improvisada
y también de mamá de hermana, porque había que escuchar a esos hombres que venían tan golpeados desde las islas. El traslado de ellos hacia el buque era complicado, así que fue ayudarlos y explicarles que ya estaban a salvo, que estaban en un buque argentino, con personal argentino y que íbamos a volver al continente. La Silvia de 1982 tenía 23 años, así que mis actividades eran muy limitadas. Ir a hacer deporte, ir a trabajar al hospital, ir a bailar como cualquier chica normal. Y nadie vuelve igual de una guerra, así que cuando todos volvimos más maduros, más golpeados, con otro carácter, con otra forma de ver la vida, y bueno, eso te hace más fuerte y te hace cada vez, yo creo, estamos como más sólidos en nuestras convicciones. Me parece que se merece un buen homenaje y recordar todo lo que se hizo durante la gesta de Malvinas, y siempre pensando que lo más importante son nuestros muertos que están allá en las islas y que son los que sufrieron el frío, el hambre y dieron la vida por defender las islas. Sue era una enfermera británica que apenas se había recibido cuando llegó a las Malvinas. En este testimonio nos cuenta cómo fue atender a los heridos arriba del buque Uganda y qué pasó con su vida 40 años después del conflicto. The war's changed my life. The war really impacted me by discovery, exploring, and just wanting to know a lot more about nursing. Before the war, I was actually in training. I was a nurse in training at Royal Naval Hospital, Haslar, and I had only recently qualified. So to find myself in the South Atlantic was an absolute, it was something you didn't think was going to happen. But of course, sadly, war does happen, and so does various crisis situations. And I think for a lot of nurses today, we have to prepare ourselves as best you can that you will see perhaps wounds and injuries and sicknesses that you ordinarily wouldn't see, but we are being exposed to because of tragedies happening all around us. Some days you just felt very, very tearful, particularly when we had burns to work with or smoke inhalation injuries. We had a sort of a lot of people coming on board, and I think it just got very emotional that now life was going to be very different for our veterans, and what were they going to go home to, and to watch somebody recover and to go through that healing process was just such an honour and a privilege. I think the one memory I do have is it had been a particularly busy day on the ship, and I remember at the end of my shift I actually went onto the deck and was suddenly reminded, gosh, it's freezing cold down here, and it had sort of struck me, oh yes, of course, it's the winter months here, and I remember looking out just at the sea and just marveling really just at nature, and it just touched my heart deeply.
it would just be wonderful to have a world where we could all live in peace and stay connected to each other and see each other for who we are and who is really there. That would be beautiful. Patricio terminaba el servicio militar obligatorio. Estuvo en el frente del combate y describe con crudeza cómo eran las noches en Malvinas, qué fue descubrir la oscuridad en medio de las islas. Un testimonio conmovedor, 40 años después. Lo peor que te puede pasar en una guerra es el silencio. Y lo peor que te puede haber pasado en Malvinas es descubrir la oscuridad. Llegó el 2 de abril, ¿no? Nos amanecimos con la noticia de que la Junta Militar había determinado recuperar las Malvinas o hacer un desembarco, operativo Rosario. Y bueno, ahí todos los soldaditos con la marcha de Malvinas. No lo sabía nadie, casi nadie en el regimiento. Después con el tiempo nos enteramos que sí, de teniente coronel para arriba había esa información. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República ha recuperado las Islas Malvinas. Uno recibe la noticia a través de la radio, ¿no? Y obviamente toda una algarabía, ¿no? Nuestro país recuperaba un territorio después de tantos años, después de tanto compromiso. Uno vivía más el día a día de su vida, el fútbol, las chicas, terminar el secundario, qué sé yo. Y las Malvinas eran parte de nuestra historia, parte de nuestros genes, ¿no? Porque venía también de nuestros viejos y de nuestros abuelos. Y bueno, era como que estábamos siendo parte de algo. Se hace como siempre en las fuerzas una revista de equipo. Y claro, empezaron a abrir los bolsones y había calzoncillos en mal estado, medias en mal estado. O sea, no teníamos los elementos para ir a una zona que era el sur. No sabíamos todavía que eran las Malvinas. Es una cuestión de saber que íbamos para el sur y había que llevar elementos para el frío. Claro, cuando empezamos a sacar la ropa era un desastre. No estaba ni a la altura de ni las circunstancias. El armamento el que teníamos en este lugar. O sea, cada uno tenía lo que teníamos acá. Nada nuevo, nada distinto, nada que uno dijera, wow, nos dieron armamento para ir a hacer algo. Era una movilización al sur. Y comparado con lo que tenían los ingleses, lo vimos recién al final. Ellos vienen con un armamento de la OTAN. No estuve bajo techo para nada durante 2 meses y 6 días. La carpa era una carpa convencional de 2 aguas, de 1,50 m menos. Y en mi caso particular nunca quise hacer pozo. Más allá de que estábamos en una zona montañosa, 2 hermanas y Tumbledon, mi condición me decía no hacer pozo para no enterrarme. Era como una parte de mi supervivencia. Una guerra en Malvinas fue una guerra convencional. Muchos la llaman una guerra romántica. Un territorio, 2 fracciones, no había civiles, cada uno tenía una posición, cada uno tenía un objetivo y lo trataba de lograr. El avance de los británicos con su desembarco, la defensa de los argentinos con sus posiciones. Hubo flacos que fueron a Malvinas, los dejaron en una posición y a los 2 meses y 10 días vieron que no pasaba nada, salieron y se encontraron con los británicos. Mi dinámica de guerra fue distinta por estar en contacto con la información, por estar en una zona alta, que veíamos los movimientos, por varios factores. O sea, cada uno tuvo su propia guerra. El día pasa y no se termina. Y lo más grave para mí fueron las noches. Las noches eran interminables. El día que había sol en Malvinas para nosotros era fiesta. Psicológicamente cada uno estaba preparado para esa guerra, porque no era el servicio militar una preparación de matar o de enseñarte a ser malo o ser... Era una cuestión de orden.
de autoridad, de responder órdenes, pero no había otro conocimiento ni otra contención psicológica. Lo fundamental era cómo te tratabas vos mismo día a día y cómo lo compartías con tus compañeros, ¿no? Está cada vez peor, pero bien, tratando de hacer cosas, tratando de no caer, de no claudicar en esta historia. Y siempre el apoyo es recibido por todos, ¿no? La familia, los amigos. Creo que bien, la llevo bien. Pero siempre uno tiene que hacer algo, siempre tenés que devolver algo, siempre tenés que sumar algo, si no te vas cayendo solo. Y eso lo aprendí allá de todos los días. La historia que miente y calla, le mata el hijo una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Vengo a traerte un abrazo en una copla sencilla, porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas. Conocimos testimonios, historias, dolores y emociones que afloran todavía hoy, a 40 años de la guerra. Hay marcas que permanecen intactas en cada uno de los testimonios que escuchamos. Para algunos, marcas que significan el pasado de guerra, pero también para otros, como escuchamos, un presente de reconciliación. Gracias a todos por habernos acompañado en este programa especial a 40 años de Malvinas. Hasta la próxima. Chau.